Una vez le preguntaron, Justino Leiva, era un hombre, ya tenía bigote gris, ya tenía 7 años, 8 años. ¿Qué es un amigo para usted? Hablando así entre ellos, ¿qué es un amigo para usted, don Justino? A don Leiva, el del bigote gris, un poco marrón acá por el tabaquito. Dejaba su cigarrita acá y le teñía su bigote. Y dijo una cosa que todo el mundo se rió y yo acompañé la sonrisa o la risa de la gente sin darme cuenta. Años después me di cuenta que había ahondado, que había dicho cosas con tercera dimensión. ¿Qué había dicho exactamente? ¿Qué es un amigo para usted? Un amigo, y lo pensó y fumó 2 pitaditas, dice, un amigo es uno mismo con otro cuero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Es uno mismo con otra piel. Eso es un amigo. Este hombre está esperando a sus amigos. Desde hace más de una década, todos los 31 de diciembre al mediodía, ellos se juntan para despedir el año. Aunque en realidad lo hacen para celebrar la amistad. Ese concepto que ellos, como tantos otros grupos de amigos, defienden nucleándose en las denominadas peñas. En la búsqueda de escaparse de la hostilidad y las calamidades del mundo, los amigos encuentran en esta peña una especie de búnker, donde se refugian, inmersos en códigos, guiños y ritos endógenos que configuran casi un lenguaje paralelo. Esta es la historia de una de esas peñas. Una peña como tantas, pero a la vez como todas, con rasgos particulares que la hacen diferente. Bienvenidos al mundo de la peña JGM. Un suculento asado, una bruta picada o un generoso guiso de mondongo, para encontrarse, para conversar, para divertirse, para sentarse a la mesa y brindar por la amistad. No, la amistad para mí es algo sagrado, ¿no? Pero fundamentalmente para mí creo que es algo que tiene que ver con el tiempo. Me parece que no es lo mismo una amistad que se forja en 5 o 6 meses que tener relación con gente, como nos pasa a nosotros, que conozco hace más de 20 años. Los seres humanos se reúnen alrededor de una mesa, esto es casi, te diría, instintivo. Es maravilloso, creo que no debe existir en ningún lado del mundo. Las peñas en nuestro país han pasado a ser un tesoro. Es hermoso porque vos aprendés a conocer gente, a querer gente, a odiar gente. Porque vos las peñas tenés las virtudes de cada uno, conocés, y las miserias también, ¿no? Se empiezan a formar despacito, se empiezan a formar en los cafés, en los trabajos, en los clubes. Y después se amotina todo eso, va el del café, el del club, el del trabajo. Y queda cual como es nosotros, somos nosotros. O sea, uno trabaja de una cosa, el otro de otra, el otro ejerce una profesión, el otro un arte. Todos somos distintos, pero somos uno. Y la Peña de Amigos es un espacio que es necesario para poder descargar ciertas cosas que nos pasan, que necesitamos de un amigo, de un encuentro, de un brindis para poder largarlas, soltarlas
compartir y escuchar 100 veces la misma historia y reírse de eso es increíble, es algo que no se debe perder nunca. De verdad desconozco cómo se dan en las otras sociedades, la gente de otro país, pero nosotros los argentinos creo que tenemos a flor de piel esa situación. También están hechas las peñas para que a uno lo reten. Yo pienso eso, porque uno genera eso, genera... A las 12 vuelvo, hoy vuelvo a las 12, pero mirá que a las 12 vuelvo. Volvé a la 1:30, a las 2, a las 3, te choca la puerta, no querés hacer ruido, tropezá o algo, haya tomado, no, alguna bebida espirituosa, no, pero alguna macana te mandá y ya está. Argentina, año 2001. El pueblo sale a la calle. Represión. Protestas. Y vaivenes institucionales. Mientras, en algunos domicilios de San Nicolás, 4 amigos comienzan lo que llegaría a ser una realidad colectiva bastante más amplia. En principio, los que podrían considerarse como que fueron fundadores o cofundadores de la peña son Pablo Rosadilla, Oscar Mayer, Patricio Mujica y quien te habla. Y la idea era comer en una casa diferente por semana. Creo que hay un punto en común que es la radio de San Nicolás, donde ahí fue el punto de fusión donde empezamos a conocernos y nació para mí sinceramente algo que nunca más, es muy difícil de que pase, que vuelva a pasar, una mística propia y el saber reírse de las cosas simples. Varios factores se dieron. Una, bueno, nos unió el fútbol, un grupo de muchachos que jugábamos para el equipo de la radio. Y si bien yo venía jugando de antes, yo venía jugando del año 85, en el año 92 hubo un recambio generacional de los periodistas más viejos que no querían jugar más y vinieron un montón de muchachos casi de mi edad, un poco menos la mayoría que tuvimos buena vibra. Y a partir de ahí empezamos a juntarnos, yo me fui sumando, algo ya existía, juntarnos como los jueves, y a partir de ahí se fue formando todo esto, ¿no? Yo no soy de los fundadores, yo me agregué poquito después, pero me acuerdo en aquella época donde todos los jueves había que juntarse, y bueno, un jueves eran 2, otro jueves eran 15, otro jueves eran 8, y bueno, iba cambiándose el lugar y ahí se empezó a hacer como una costumbre. Yo creo que es un cable a tierra esto. Luego se hizo más práctico concurrir a un lugar determinado y fijo que pasó a ser la Federación de Comercio. Es un grupo muy unido y con el cual con cada uno de los integrantes te podés reunir una vez cada 6 meses o una vez a fin de año. Hay tipos que yo, por ejemplo, los veo ahora a fin de año y no los veo todo el año. Y sin embargo, el tiempo no pasó de la última vez. Así nace esto que en ese momento no era la peña, sino nace esta reunión de los 4 jueves y ese fue el génesis. Si no recuerdo mal, en el año 2001, pero hablar del año 2001 para mí, veniste muy acá, porque la génesis en sí para mí, por lo menos con mucha de la gente, data de la década del 80 y principios de los 90. Cuando se empieza a conjugar todos esos factores, empiezan a hacer una amistad que trasciende el simple trato y pasa a ser mucho más profundo en todos los factores que tiene un ser humano que transitar en la vida cotidiana. Yo no, lo que pasa es que yo no lo sé hacer, no tengo lugar para hacerlo. Ahí está. Dale, Bubi, que vos sabés lo que es bueno. Mirá. Mirá. Esto es todo nomás dos, ¿no? ¿Sobre qué polemizan? ¿De qué conversan? ¿Qué ideas intercambian? ¿Sobre qué debaten? ¿De qué se ríe la JGM? La característica de esta peña es que tiene una particular mística con las cosas que tienen que ver con el afecto.
hay solo uno que dice te quiero mucho, que es afectivo. Todos los demás somos más bien tirando a parcos o silentes, pero en realidad cuando estamos todos juntos nos contamos cosas. La particularidad de esta peña es que es un espacio muy culto, podría decir, en el que se hablan de diversos temas y en todos los casos con mucho conocimiento. Tiene la característica de que hay gente, hay individuos de mucha diversidad en todo sentido, de edades distintas, pensamientos de todo tipo distintos, y sin embargo con el tiempo se fueron amoldando y cerrando para que esa peña quede y el grupo se una. Todo lo que se habla tiene como punto de unión la amistad. La amistad se desparrama para todos lados, para cualquier tema. Y termina siempre en situaciones, un tema serio termina en situaciones bizarras, un tema bizarro termina en situaciones serias. Deporte, políticas, arte, economía, ¿por qué no? También es un espacio muy rico en ese sentido. Para el fútbol, cultura popular, lo máximo, la cultura popular más grande que tiene nuestro país, y muchos países, ¿no? Pero sobre todo el nuestro. Y es inevitable, con lo que nos criamos, que además es lo que nos une. Todos empezamos como periodistas deportivos, en alguna manera nos unía la radio, y los comentaristas, éramos todos comentaristas de fútbol de la radio. La Peña de la JGM es una casa donde siempre la puerta está abierta, donde entran todos. Aquel que se quiera venir a sentar a la mesa siempre tiene un lugar, de todas las edades, que concentra amigos de todas las edades. Un grupo muy lindo, donde el que viene y no es del grupo por primera vez se siente muy cómodo. Prácticamente lo hacemos sentir inmediatamente como si fuera uno más. Importante para quienes pertenecemos a la peña y además pensando en lo que va a venir, ¿no? Se trabaja en esta peña ya pensando en la próxima. Yo escucho que a veces muchos de nosotros, es cierto, no nos vemos durante un par de meses, pero a mí me hace la idea de que cuando me vuelvo a ver es como si hubiera dejado la frase terminada y la volvemos a retomar y no hay nada que explicar. El fuego prendido, la carne preparada, la chimenea humeante, el vino que llenará los vasos y a hincarle el diente hasta que quede poco en la parrilla. El 31 de diciembre al mediodía está servido. El recuerdo que yo tengo de la despedida de fin de año, la génesis, podemos decir, de la despedida fue un 31 de diciembre en la casa de Madurga, que por esas casualidades del destino empezamos a caer a la casa de él y yo andaba con un Fernet con coca y llegó Javier Ticera y llegó Pachi y Lazarino y nos unimos ese 31 y nos pusimos, yo venía de hacer la compra y digo, toma un poco, sí, dale, vamos a festejar y dijimos esto lo tenemos que repetir todo el año porque fue muy linda la conversación que tuvimos, hablamos de lo que siempre hablamos. Y la idea también de hacer a fin de año, que ya lo veníamos haciendo en alguna casa, la idea de buscar una institución, un club o algo para poder festejar el fin de año. Las despedidas de año realmente no me acuerdo cómo fueron. Sí sé que las primeras fueron en el camping de la Ribera. Es algo muy lindo, internamente me hace sentir muy bien porque es gente que yo quiero mucho y estoy pensando permanentemente en lo que va a ser la fiesta del 31, ¿no? Que es algo indescriptible, es algo muy lindo. Es un momento único, me parece histórico, porque reunirse minutos antes de inaugurar otro año es misterioso, me parece que todos pensamos en venir. Las despedidas de año yo conocía ya que se hacían antes de que ingrese yo. Que la hacían en lo de Mújica, iban, cantaban, venía gente con esa.
de todos lados y se reunían todos y yo decía, no, estos están locos. Truco, canto, fútbol y muchas conservadoras, por sobre todas las cosas. Una conservadora por persona. La verdad que no recuerdo cómo fue que decidimos juntarnos para el 31 de diciembre, porque hasta el día de hoy me pasa, más allá que hoy en día la peña no tenga esa frecuencia que tenía todos los jueves, que tú me dices, ¿cómo te vas a despedir el 31? El 31 es el 31 de juntarte con la familia. Sí, pero el 31 es tan importante como el 31 de la noche, el 31 del mediodía. Las despedidas de año pasaban por mi quincho de mi casa, que fueron, te diría, de las que yo recuerdo, de las mejores, esas, del campo de Luz y Fuerza. De las mejores porque éramos muchos, había todo un equipo de Conesa que venía, guitarra en mano, bombo, cerveza, fernet, lo que hubiese. Los recuerdos que tengo de los 31 han sido brillantes y por supuesto que trataré de estar en los próximos. Te digo que la verdad sí, uno espera que llegue el día para este 31, para estar juntos, compartir. Por ahí más tiempo, por ahí menos tiempo, mejor o peor anímicamente, pero bien, básicamente. No lo vi, vino que ese short, boludo. La última vez que lo vi a un tipo que tenía puesto uno como ese, no sabe lo que le pasó. Igual la pasó bien el vago, Tengo que confesarte que la pasó bien porque después lo vi que lo volvió a usar. Así que te felicito. No seré picomona. No. Inspirada en la idea de Jorge Luis Borges y su periódico Mural Prisma, el 22 de febrero del 2007 aparecía el primer número de La Hoja del Jueves. Un pasquín semanal que a partir de la impronta particular de la JGM, rápidamente iba a desvirtuar la idea borgiana adquiriendo un sello propio. La Hoja del Jueves era una especie de, como somos periodistas, queríamos resumir todo lo que hacíamos en un medio gráfico, en un medio escrito. Y allí, entre notas creativas y fotos y anécdotas, armamos un propio periódico que inclusive llegó a que lo lea gente fuera de la peña, ¿no? Fue una iniciativa particular, privada, dentro de la peña, en la que nos fuimos incorporando algunos para escribir y algunos para sacar fotos, pero en realidad tenía que ver con esto de dejar algo en el papel, me parece. Reflejaba todo lo que pasaba los días jueves. El tercer día o cuarto ya recibíamos en nuestras casas la hoja, presentada como si fuera un periódico, con muchas fotos y con muchas historias. Y uno la leía y realmente había pasado, estaba escrito lo que pasó en ese día jueves, ¿no? Muchísima gente de otras peñas, de otros amigos, de la familia, realmente disfrutaba mucho de las anécdotas tan bien contadas en esa revista. Y ahí aparecía graficado todo, aparecían fotos, aparecían poemas, aparecían recitados, y salía, me parece que salía un jueves por mes, no me acuerdo bien. Oh, toda la semana salía, sí, es verdad. Con la cuota de humor ácido y que caracteriza, digamos, de manera puntual a este grupo, los gustos deportivos, las adivinanzas, los parecidos, todas cosas que las fuimos dando en forma verbal, que la hablábamos toda la semana, se tradujo a una hoja. Desde mi punto de vista, hecha de una manera extraordinaria. Esto fue el resumen de lo que iba pasando en la semana o en el mes, la hoja del jueves. Bueno, yo cuando empezó a salir esto digo, no me lo podía creer. La verdad que no me lo podía creer. El momento esperado de la peña el jueves. Sin duda que lo primero que preguntábamos cada día que nos sentábamos a cenar y a charlar era cuál era la etapa que se venía, ¿no? El día que nos subimos una escalera en la Federación de Comercio, una escalera que tenía como 72 metros, y que uno dijo, vamos a subirnos acá, y no teníamos por qué subirnos, y vamos. Y bueno, me acuerdo que hice punta yo y que quedé en la punta, y de abajo la empezaron a mover. Si no decimos, no, caímos de casualidad. Tenía hasta un suplemento deportivo, Rosadilla, Mayer y Tisera, como enviados especiales, un fin de semana, un domingo ventoso,
en la localidad de Guerrico, mientras hacíamos la entrada de calor previo al partido, veo cómo ingresaban a las instalaciones guerriquenses para cubrir el partido en el que iba a jugar yo, los enviados de la hoja de jueves. El sutil quite de Facundo Mancuso al 10 del equipo visitante, lo cual todavía está tratando de destornillar los tapones de los botines del pecho y de la boca. Y yo ese día realmente pedí justicia, no que lo eche, sino que lo metan preso, que le sacaran una simple amarilla. Sí, eso es lo que tenía la hoja de jueves. Estaba en todos lados, casi como Crónica TV. 2 casamientos en el seno de la JGM fueron motivo de sendas ediciones especiales de La Hoja del Jueves. No soy muy adepto a emocionarme, o sea, internamente sí, pero un capítulo hecho de una manera con mucho sentimiento. Y bueno, lo reitero, me toca muy fuerte, nostálgicamente me toca muy fuerte. Sí, fue brillante. Nunca me olvidé la etapa Ardió Teóbal, que fue para mí un orgullo haberla tenido en mi mano y por supuesto guardada entre mis mejores tesoros de esa noche de casamiento. Esta eran brava, Y bueno, nos veo más jóvenes en ese momento, ¿no? Pero... nada, me emociona mucho. La Peña JGM también tuvo sus experimentos fílmicos, Justo el 31, en el año 2011, y su secuela Justo el 31, parte 2, Escape al Apocalipsis. A Justo 31 la vi con compañeros de trabajo, han llorado de la risa. Han llorado de la risa. Un segundito, señor, después. Han llorado de la risa por, digamos, el nivel de improvisación, el nivel de creatividad y el nivel de la cuota humorística que tenían esa realización, ¿no? Se terminó siendo 2 películas que yo se las mostré a todo el mundo y todo el mundo se rió. La primera muy grotesca vendrá a ser en la palabra de que más cruda, pero refleja bien la realidad. La segunda con una edición mejor que refleja la realidad y le da un tono de gracia distinto a la primera. Quiero así, con su cara de muñeca, la quiero así, con su cabecita hueca, la quiero así, con su sueño de papel. Y aunque siempre está en la luna, no la cambio por ninguna, yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es, así como es, rebelde y angélica, así como es. Azúcar, pimienta y sal, azúcar, pimienta y sal, azúcar, pimienta y sal. En el grupo hay un par de amigos, obviamente, que son amantes del cine. Y entre esa alegría de ellos, el aporte de ellos, la locura de todos nosotros, hicimos para mí algo muy gracioso, que inclusive, reitero, como pasó con La Hoja del Jueves, salió afuera de la peña
lo vio gente que también se reía y ahí pensamos que era algo realmente un poco gracioso, pero la pasamos muy bien haciéndolo y después viéndolo. Yo hace poquito vi de nuevo una con una persona que no las había visto, que no tenía ni idea, una pareja, y realmente es simpático y a mucha gente le llama la atención el grupo, le llama la atención la afinidad que hay y sobre todo la diversidad de cosas que se hacen. Y por ahí me ha pasado que gente me decía, te vi en un video, ¿puede ser? Digo, no sé, le digo, ¿qué video? Y, digo, no. Y sí, porque mi novio se lo prestó a un amigo que va, y estabas vos, boludo, ¿qué hacías? No, uy, sí. Bueno. Al verla justo el 31 me sentía dentro de la peña cuando no podía estar. Y cuando se llegaba armado con un CD, era una película pero sensacional, muy muy buena y recordaba muchas cosas de lo que habíamos hecho ese día, ¿no? Una de las escenas de Justo el 31 parodia la presentación de los invitados en un famoso almuerzo televisivo. Los integrantes de la JGM hacen gala de un desaforado hábito alimenticio, con una dosis de sobreactuación, aunque no muy lejos de la realidad, hasta que llega el momento cúlmine de aquella escena. ¿Aquella, la de la ensalada? No sé, a alguno le puede haber caído antipático, al otro le ha caído bien. Yo he sido un tipo que me río de mis efectos, no lo exteriorizo. Lo exteriorizo porque eso te lleva también a sentirte dentro de la sociedad donde vos estás, ¿me entendés? Yo lo hice porque me saqué los dientes y los puse dentro de una ensalada para que no me la comieran más, porque me estaban dejando sin ensalada. Hay mucha gente, más gente joven que yo, que los tiene. Lo que pasa es que es medio un tabú esto. Pero a lo mejor a alguno le ha caído mal. Sé que a alguno le cayó mal. Junto con la escena cuando el director de cine encuentra la cabeza del caballo muerto del padrino, es la cosa que más me ha impresionado en el cine mundial. Esto es Justo el 31. Aparte que estamos comiendo. Bueno, sin palabras, es una escena. Bueno, esa es una, ¿ves? Esa es una. Esa provocó delirios de risa. Ahí está, claro. Sí, hay un... ¿Quién fue el que dijo ahí que... Uy, qué gana de vomitar? Ese día que estamos comiendo y que en medio de la ensalada aparezca el comedor completo de chino. Y eso creo que poco define. Somos tan bizarros y tan lindos, y los quiero tanto, tan bizarros y tan lindos, que no cambian nunca. ¿Qué es eso la peña también? La peña es eso, es el alemán abrazado al vaso de Fernet, es Pablo con la cámara tratando de ponerle una imagen a esta peña, es Rufo diciendo barbaridades, y es el chino comiendo así también. Es la peña, eso es la sangre que corre por adentro de la JGM. Bueno, no me pareció ridículo, me pareció una cosa natural. Vamos a terminarla, ¿querés, Pachi? Dice carnívoro, coche. ¿Vos? ¿No? ¿Vos, Rolito? Paso. No. Tendré que soparla otra vez, ¿no? Ninguno quiere lechuga. ¿Vos lo que... No.
¿De qué murió Marilyn Monroe? ¿Quién mató a John Kennedy? ¿Se suicidó realmente Adolf Hitler? ¿Qué pasa en el Triángulo de las Bermudas? ¿Fue un montaje la llegada del hombre a la luna? Así como la historia de la humanidad, la JGM también tiene su misterio. Y ese misterio involucra a este hombre. ¿Cuál es el misterio del pollo congelado? El alemán trae siempre el pollo congelado. El asador de turno lo putea todos los años, generalmente la vecchia. Pero yo no sé por qué el alemán, ¿qué lo tiene congelado desde mayo? No sé, porque hemos terminado, hemos jugado al fútbol y el pollo congelado sigue en la parrilla, todavía no se derritió. Primero pensaba que era un mito, pero después ya veo que lo se adrede, digamos. O sea, para ahí pone el pollo cuando arranca el año y recién lo trae para comerlo en la despedida del 31. Claro, imposible de cocinar ese pollo. En algunos casos, calculo yo, te estoy hablando 10 años después, debe haber quedado algún pedacito todavía por descongelarse en la parrilla del camping de Luis Fuerza, no tengo dudas. Y un día, creo que fue en el camping de Luis Fuerza, me tocó asar a mí. ¿Quién llegó tarde? Pachi. ¿Qué iba a hacer? Se lo encajé a Pachi. Y estaba, quemó por fuera y crudo por dentro. Y hay imágenes donde Pachi está tironeando el hueso. Chinito, Chino, el pollo también de durazno. Ah, sí. No faltaba el pollo, pero 7 meses congelado. ¿El Antártida el pollo este? La corcha de loco, ¿no? Yo siempre, muchas veces lo he pedido, compa. He esperado horas, o quizás ya yendo 6, 7 de la tarde, que el pollo recién se estaba empezando a ablandar, y he pedido comer el pollo. Es como el premio, comer el pollo era como el premio. Patamulo siempre. Bueno, medio secreto, pero le voy a contar eso. Yo venía de despedidas bastante seguidas y no alcanzaba a recuperarme en esa época. Una época de soltería y de vagancia. Y bueno, cuando nos juntamos un 31, me olvidé que tenía el pollo que lo había comprado ya preparado y lo saqué del freezer como estaba. Esta vez traje un pollo con más dificultades, porque lo doblé para que cueste más. ¿No? ¿Está filmando? Ahí vemos la dureza y la calidad del envase. No hay duro que no se ablande. Alemán, no podés traer esto, ¿no? Esto es una vergüenza total. Todos los años hace lo mismo, Alemán. Por favor, un año haceme descansar un poquito, bien. No sé, esas cosas que tiene el alemán, viste, el tipo, un muchacho raro, pero bueno, bien, querible. Quedó la tradición de que a partir de ahí empezó a traer pati mulo congelado, por supuesto, para que la vecchia reniegue. ¡Pablo! ¡Corta que vamos a comer! ¡Está el asado, dale! ¡Dale! Además de la voracidad gastronómica y la devoción por una legendaria ficción siciliana. Como ve, amigo Soroxo, he malcriado mucho a mis hijos. Hablan cuando deben escuchar. Además de la memorización de formaciones italianas. Son Gentile, Girea, Colomati y Cabrini, Tardelli, Orieli, Antonioni, Caucio, Paolo Rossi y Bétega. ¿Qué otra cosa vincula a la JGM con la tierra del Dante? Federico Dal Cortino. Ah, sí. Bueno, el Tano. Nah, ese bueno, claro. Federico Dal Cortivo fue un editor italiano que vino a la Argentina y yo lo conocí en Augusto. ¿Qué era? No se sabía si era un refugiado italiano o el príncipe de Nápoles, no se sabía. Muy educado, el tipo muy coherente. Le querían hacer participar y que entendiera qué era cada una de las cosas que para nosotros son sagradas. Javier manejaba un italiano de dudosa procedencia. Y estoy siendo generoso. Yo le dije, ¿qué va a hacer il Giove? Il Giove, es usted. ¿Ma qué va a hacer? Así empecé hablando con Federico y un jueves a la noche lo llevé yo, lo pasé a buscar por Augusto. Y
un tipo que hablaba solamente italiano. Nadie entendía absolutamente nada, pero Javier, entre su italiano y por algunos bolazos que mandaba, tratábamos de entenderlo. El tipo que pasó una noche realmente muy agradable, al menos así expresaba su cara. Y era una cosa tan loca porque yo oficiaba de traductor y yo no dejaba de repetir una palabra. Allora. Y lo sentó a nuestra mesa y mediaba de traductor de cosas que el tipo no entendía más, nosotros hablamos castellano, que al propio Javier que hablaba en dialecto italiano o dialecto no sé de dónde era, que solamente él conocía. Un poco siciliano, mezclando el centro de Italia con el norte, o sea que se entiende poco, ¿no? Y ahora Federico Dal Cortivo va a contar su infancia. Y hablaba en italiano contando su infancia y todos los de la peña lo miraban. Bueno, fue algo raro, algo que, ¿viste? ¿Qué hace este tipo acá? ¿Qué hace? Y Javier lo supo manejar, mérito de él eso, ojo. Lo supo manejar, lo supo llevar. Se fue muy feliz a Italia creyendo que hablaba un castellano maravilloso y que había encontrado en mí un traductor que hasta el día de hoy me llama por teléfono y me habla en italiano. Hola amici argentini, come state? Io sto bene. Mi fa piacere di partecipare a questa vostra iniziativa in ricordo della nostra vecchia amicizia. Vi ricordo tutti quanti con grande affetto, gli amici periodisti e gli amici di Augustus. Ho passato dei momenti bellissimi nella vostra terra d'Argentina e a San Nicolas. Spero un giorno di poter ritornare e di riabbracciarvi tutti quanti. Un carissimo saluto dall'Italia e da Federico. Grazie ancora e buona serata a tutti quanti. Los hijos de mis amigos serán mis amigos. Y también los nietos. Basada en ese axioma no escrito, la peña se nutre de sangre nueva representada por los herederos de sus integrantes. Todos forman parte del planeta JGM. Cosas que uno por ahí no se imagina que le va a tocar vivir. Por ahí uno empieza a crecer y los padres se ponen grandes y empiezan a tener gustos distintos, pero con los valores que le inculcan y el hecho de compartir amigos es algo muy lindo, y más que nada también relacionarnos con los chicos de cada uno es muy importante para uno. Y yo tuve la suerte de estar en casi todas, porque la primera fue en casa, en el patio de casa. Recién me hizo acordar el alemán. Y como que es parte de la familia, es parte de la tradición, los 31 es la peña acá. Y esta es la tercera, hace 13 años que no vengo, 2001-2002 fue, yo era bastante chico. Está bueno, porque en las peñas uno puede hablar de lo que sea, con gente similar, está bueno que se repita de generación en generación. Camilo, mi nieto me ha interpretado ¿a dónde me he encaminado yo? Yo he hecho de la amistad hecho un culto. Y cuando vos concurrís a estos lugares donde conocés gente y querés gente, la lealtad está por encima del dinero, por encima de todo. Hola Chino, ¿venís con tu nieto? Qué bueno, que vengan los dos, qué alegría que me da, Chino querido. ¿Estás viniendo ya? ¿A dónde andas? Chino, qué alegría verte, Chino. Chino, vinieron. Germán querido, viste que cumplimos, vine con Camilo, traje Camilo. Qué alegría, Camilo, que esté acá. Una, la del Chino Concilio comiendo la ensalada con la dentadura, esa pero fue terrible, la número 1. Y me acuerdo una de las primeras en el Club de la Ribera, que llevamos la parrilla eléctrica, llegamos como a la 1 de la tarde y había unos tipos al lado nuestro haciendo un asado, un humo terrible, y el alemán se les reía porque llegamos en 15, 20 minutos, estábamos comiendo y los otros todavía estaban renegando con el fuego. Y después me acuerdo de las imitaciones de guaraní del mancuso más chico, Juan Cruz. El 2001, cuando nos llevaron en una caravana rara a mi casa en Belgrano, que éramos 3-4 autos cuando cerraba la peña. Y íbamos tocando bocina, armando quilombo, 4 grupos, a grito de viva voz. Fue muy bueno.
Bárbaro. ¿Qué significa? Una costumbre muy argentina, muy de esta zona también, el tema de las peñas de vino. Además, todos que ¿Qué pasa, Ignacio? Corto. No, no, si se está acá. Escúchame, pará que me estás haciendo. Pará un poquito. Espérame. Sin la habitualidad de los jueves en la Federación de Comercio, la JGM ha buscado preservar de otra manera que el vínculo semanal y ha reflotado el espíritu de aquellas sobremesas gracias a la tecnología y a las nuevas formas de comunicación entre los seres humanos. Vi que por cuestiones que tienen que ver con la vida de cada uno, cada vez nos juntábamos menos. O sea, si bien estábamos en contacto, nos juntábamos menos. Y muchas veces cuando, más allá del devenir del trabajo y de la rutina, cada vez que me cruzaba con alguno, digo, ¿por qué no tenemos alguna manera de estar en contacto? Porque evidentemente por muchas cuestiones económicas, laborales, familiares, a veces se nos hace posible todos los jueves estar en la Federación de Comercio o en el lugar que elijamos. Y eso te permite estar prácticamente en contacto minuto a minuto, con algún chiste, con algún cumpleaños, con un saludo, con un mimo hacia el alma, donde es importante a veces la palabra de algún partícipe de esta peña, donde te animan, donde a veces hay alguna joda, a veces festejamos un cumpleaños, algún chiste, algún video. En estos tiempos es muy importante estar conectado de esa manera, es los tiempos que corren, las épocas que nos tocan vivir y en este caso creo que la tecnología está haciendo también su aporte a la JGM para poder estar conectados diariamente. Está muy bueno como idea. Me siento un poco apartado porque yo soy el menos memorioso de la peña y ustedes son unos cráneos hablando de fútbol, de cualquier tema importante, de historia, de película, pero por supuesto que yo siempre le voy a agradecer estar con ustedes porque gente como ustedes a mí me suma y aprendo mucho y realmente ese grupo de WhatsApp me hace crecer intelectualmente. Sirvió, fue positivo. Fue positivo porque reflotó el diálogo del día a día, de las boludeces que pasan a diario, que son cómicas y que la puedes compartir inmediatamente. Tampoco está bueno pasarse para el otro lado y estar hinchando las pelotas todo el día con eso. Es mi humilde opinión. Pero sí no deja de sacarte una sonrisa en un momento en el cual vos decís, uy, qué quilombo que tengo, la concha de su madre, y mirá ese, la concha, qué lindo. Te cagás de risa, descomprimís y seguís. En el grupo de WhatsApp se resume lo que es la peña, lo que era cada encuentro de la peña. En el grupo de WhatsApp tiene contenido prácticamente que nos llevan a esa sobremesa. Hay cosas que no se muestran, pero solamente se disfrutan entre nosotros. Un grupo de WhatsApp vos lo utilizás efectivamente y se logra lo que estamos logrando ahora. Yo, por ejemplo, el otro día estuve en un día varias horas riéndome de las cosas que pusimos en el WhatsApp. Lo mismo que hacemos siempre en el WhatsApp. O sea, el fútbol, el deporte, la música, los amigos y un montón de otras cosas más ahí adentro. Un celular tenemos acá, ¿no? ¿Cualquiera? O el... Bueno. Hacela uno. Respiración de la cara. Bien. ¿Y qué hago? Me dijiste, no me dijiste. Te voy a preguntar por qué. Estoy transpirando más que cuando peleé con Guadalupe Pinto. Pará. ¿Qué significa para una peña de amigos? Espera. Hablen, pero un poquito, en un volumen más bajo. ¡Ey! Hablen. Estoy hablando yo. Pero 2 puntitos más abajo. Dale. ¿Qué es una peña de amigos? No respeta más a las estrellas, ¿Qué es una peña de amigos? Es una especie de monumento a la amistad que uno hace en esa peña, juntándose a compartir
algo también sagrado para nosotros que es la comida, ¿no? Sin duda que para mí lo que más caracteriza a la Peña es el deporte y por supuesto el fútbol. El fútbol y el cine tienen dos cosas que para los argentinos son un rasgo casi identitario. Cada vez que nos sentamos en la Peña y hablamos de cine, nos obligamos a ver películas que quizá no veríamos nunca por afinidad, pero sin embargo la Peña es un catálogo de películas para ver y de partidos para mirar. Yo esperaba con avidez encontrar por abajo de la puerta de mi casa mi ejemplar de la hoja. Algunos entendían y otros no, por supuesto, tenía que explicarle cómo era el tema de la Peña, ¿no? Pero la leía todo el mundo, se las presenté a quienes estaban alrededor mío. Y la gente miraba y decía, no puede ser esto, ¿no? Y bueno, es. Lástima que no se hizo más. Me reía, me gustaba. Podrías volver con eso. Fue algo maravilloso. Teníamos los días jueves la gran cena en la Federación de los Hermanos Tayana, que nos recibían con muy buena atención. Hablamos de fútbol, hablamos de política, estamos de acuerdo, ¿no? Nuestra Peña lo que tuvo la particularidad que antes de nacer se fue cimentando en la mitad cotidiana de todos los días. Pero la particularidad de la JGM es la unión ante el mínimo problema de cualquier persona. Están todos atrás. El que está afuera, ¿qué hace? Recuerda lo vivido. Entonces cuando lo llaman y le cuentan una anécdota o le hablan de algún personaje, revive todo lo que fue. Yo creo que pasa fundamentalmente por los gustos, ¿no? Por los gustos y cómo se ven y cómo se analizan las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Se va la primerita. De la mano de los hermanos Mancuso, un 31 de diciembre llegaron a la JGM varios amigos de Conesa, uno de los pueblos que integran el partido de San Nicolás. Entre esos amigos se destacó enseguida Fabián Di Stefano. Piel morena de azucena. Por su bonomía, su sencillez, su simpatía, siempre presto para empuñar su viola y regalar canciones. Y das la vida por nada. Toda la gente que sea de Conesa la quiero simplemente por querer, como quiero por los amigos que tengo de Conesa, que son para mí hermanos mucho. Pablo, Aldo, el queridísimo Fabián Di Stefano, que tengo un recuerdo imborrable y que sé que nos está acompañando de donde esté, en el cielo seguramente. Y Fabián fue muy importante en el desarrollo de ciertas actividades de la Peña. Llegó de nuestra mano y bueno, después prácticamente se volvió uno más de los integrantes de la JGM. Por la manera que él tenía de relacionarse con la gente, se hacía querer mucho, era muy sencillo, muy abierto, estaba siempre dispuesto a hacer cualquier cosa. Recuerdo también que hasta ha cocinado, además de desarrollar su principal tarea, que era la de cantar, de tocar la guitarra y animar la sobremesa. Un ser maravilloso, inolvidable, que está en el recuerdo de todos. Quien te pudiera olvidar, yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. La patente de un auto, un código postal, un elemento de la tabla periódica, un canal de noticias norteamericano, un servicio de inteligencia ruso o simplemente una clave de cajero automático. ¿Cuál es el sentido de esas tres letras? ¿Por qué se llama JGM la Peña? No, muy simple. JGM son tres letras, obviamente, que significa... Hola, Nacho, ¿cómo andás, viejo? ¿Qué partido vamos a hacer? ¿Cómo? Dale.
¿Por qué se llama JGM la peña? Viejo. La peña se llama... ¿Qué pasa, Fede? Llamada de casa. Lala. Sí. No, en una quinta. Sí. ¿Por qué se llama JGM? Bueno, JGM es un nombre, es muy cómico, ¿no? El nombre que le pusimos a la peña. Un momentito. Hola, sí. ¿Ezequiel? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Ese sí. J se llama porque... suena. Cami querido, hoy no viniste. Te extraño mucho, Camilo. Te estamos esperando acá, sé que no podés venir y bueno, Cami. Yo le doy saludos ahora a todos los muchachos. JGM es una sigla. A ver, es fácil de explicar, pero. A ver. ¿Me disculpas un segundo? ¿Tommy? Sí. Salame y queso para esta noche, sí. Yo me encargo del asado, vos tenés que comprar el salame, el queso, algo para picar y una cerveza. ¿Qué querés que haga todo? Yo no puedo hacer todo. ¿Por qué se llama JGM? Bueno, muy sencillo. Germán, andame el asado, Germán. Andame el asado, loco. Pará, ya vengo. Andame el asado. JGM, J, donde es una sigla. Sí, mami, tiene la peña. Si te dije justo el 31. Bueno, JGM es una sigla, bueno, muy sencilla. Significa... Dame un segundo, aguantame. Sí. Escuchame, estoy ahora en una entrega. Sí. ¿Y qué sé yo? Si no quedaban ustedes, ¿me compraban eso? A ver, pará, aguantame un poquito. No sé, yo ya había pedido un vino y le había pedido champán. Es fácil, por ahí la gente piensa un poco más o rebusca la cuestión, pero la realidad es que pará, hola, Carlito querido, ¿qué pasa? No, boludo, no, me voy a ir a comer con la familia, todo bien. La verdad, nunca pregunté, Mira, tendría que preguntarlo. JGM, ¿qué querrá decir? JGM. ¿Está el asado? JGM, la peña... No, creo... Realmente me hice una pregunta que nunca me hice esa pregunta, ¿qué significa? No, la verdad que no. ¿Por qué se llama JGM la peña? Idea. ¿Por qué se llama JGM la peña? JGM está cantado, es muy fácil el nombre de la peña. El nombre fue porque... Sí. Dale, Pachi. ¿Cuándo venís? Y ya estamos poniendo la carne, querido, ¿no? Dale. Pero vení, que ya está, ya saliste, ya está. Trasciende verdaderamente la figura de JGM. JGM es lo que significa para nosotros la fidelidad que tuvieron los amigos de esa persona y que nosotros se trasluce en el día a día, en el hora a hora, en el minuto a minuto, la fidelidad que significa ser amigo. ¿Por qué se llama JGM la peña? Muy fácil. JGM, yo diría que es un homenaje, merecido homenaje, a alguien que no claudicó hasta último momento con sus ideales. Y por eso creo que es muy simple. Pásame el anotador, mirá. Yo te lo explico muy fácil, esto es muy simple. Mirá.
GM. La J, Juan. La G. Sí, aguántame. Aguántame un cachito. Hola. Porota, ¿qué hace? No, estamos acá en la quinta. Pero terminamos, pero no sé a qué hora te voy a llevar el pollo para la noche. Y bueno, qué sé yo, comprate, qué sé yo, ¿viste el toné? Y no sé, si no llevo en pedo esta noche, qué sé yo. No sé. Y así seguirá el 31 de diciembre para la peña JGM, sobrevolando por los mismos temas y las mismas anécdotas de siempre, hablando de fútbol, ya que para ellos no caben dudas que la tierra es redonda. Extendiendo hasta donde puedan esa sobremesa de fin de año, para charlar, para reírse y para brindar con especial entusiasmo, como si cada brindis fuera la última copa. Eche amigo nomás, eche hasta el borde de la copa de champán, que esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero dar, es la última farra de mi vida, muchacho que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás me voy a olvidar. No me emborracho por ella. Champán, que todo mi dolor bebiéndolo de hogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. ¡Y la sabíamos, loco! Y la sabían todos los viejos y vos. Yo también la sabía. La ayuda del Queen. La ayuda del Queen. Eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde de la copa de champán, que esta noche de farra y de alegría el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue.